El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, presenta Cuartillas. Un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo que han ejercido los periodistas y comunicadores en Antioquia para garantizar una información veraz, honesta, plural y de servicio a la comunidad. Aquí inicia Cuartillas. Conduce Nicolás Ruiz González. Por tanto, el ciudadano dictador de ella, revestido con este carácter, por la unánime voluntad de la representación nacional, en presencia del soberano autor de los derechos del hombre y de la justicia de su causa, declara que el Estado de Antioquia desconoce por su rey a Fernando VII y a toda otra autoridad que no emane directamente del pueblo o sus representantes, rompiendo enteramente la unión política de dependencia de la metrópoli y quedando separado para siempre de la corona y gobierno de España. Dado en el Palacio del Supremo Gobierno de Antioquia a 11 de agosto de 1813, el presidente dictador Juan del Corral. Con este fragmento del Acto de Independencia Absoluta de Antioquia, iniciamos la emisión número 61 de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Hoy estamos alegres porque celebramos el bicentenario de la Independencia Absoluta de Antioquia, el reconocimiento especial a la Academia Antioqueña de Historia, conformada por hombres y mujeres intelectuales que investigan, indagan y son los guardianes de nuestra historia, que tienen el poder de darle vida a las palabras que se impregnan en los documentos, palabras que algunas veces se opacan por el paso del tiempo, pero permanecen como fiel testimonio de los acontecimientos más importantes de nuestra tierra. Sin una institución como la Academia Antioqueña de Historia, sería imposible que hoy estuviéramos dando esta gran noticia. Por ello, dedicaremos esta emisión a conocer más sobre la independencia absoluta de Antioquia. Cuartillas, licencia concedida por el Ministerio de la Información y las Comunicaciones de la República de Colombia mediante resolución número 482 de 11 de marzo de 2013. Estaremos con ustedes en esta emisión, Leandro Henao en la producción del sonido, el señor presidente del CIPA, Iván de J. Guzmán López, y quien les habla, Nicolás Ruiz González. Cuartillas. Este es el espacio que promueve la libertad de expresión y resalta la labor de los comunicadores, personas e instituciones que promueven el desarrollo de Antioquia. Recuerden que pueden escribir todos sus comentarios a cuartillas@cipantioquia.org, seguirnos por Twitter en @cipaperiodistas o comunicarse en el teléfono 231-5933. Aquí está la primera sección. En Cuartillas, el editorial. El pensamiento del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. El editorial en la voz del señor presidente del CIPA, Iván de J. Guzmán López. El Círculo de Periodistas de Antioquia, CIPA, encuentra dos situaciones de primer orden que impactan negativamente al periodista y al gremio en general, tanto a nivel regional como nacional. Dichas situaciones, claves en la vida de muchos periodistas y en general para la salud del periodismo, que debemos atender con urgencia. La primera se refiere a la ya larga lista de periodistas amenazados y caídos en el ejercicio de su misión. La segunda es la ausencia de una ley del periodista que garantice mejores condiciones laborales y permita ejercer la profesión con libertad, decoro y respetando la axiología propia de ella. Por tal motivo, planteamos como insoslayables dos objetivos para el momento. 1. La debida y justa restitución a los periodistas y a su grupo familiar afectados por el largo conflicto que vive Colombia desde hace más de 50 años.
2. Una ley del periodista que reconozca a la profesión como una actividad de alto riesgo y permita una pensión diferencial y preferente. Para lograrlos, estableceremos alianzas y trabajo conjunto con otras agremiaciones del orden nacional y local que nos permita construir y plantear políticas claras al respecto, hasta alcanzar resultados tangibles y reales. El periodismo, y muy especialmente sus trabajadores, los periodistas en ejercicio, no podemos seguir viviendo al vaivén del mercado, sin condiciones dignas para ejercer la tarea más importante de la democracia: informar con veracidad e independencia. Escucharon el editorial en la voz del señor presidente del CIPA, Iván de J. Guzmán López. Al celebrar 10 años, el Club de la Prensa de Medellín les dice gracias a sus aliados. www.la11radio.fm. La 11 Radio. La 11 Radio. Destacados. Una entrevista a los periodistas y comunicadores sociales que han contribuido desde el ejercicio profesional a la libertad de expresión con responsabilidad. Hoy conmemoramos el bicentenario de la independencia absoluta del Estado de Antioquia del régimen español. El 11 de agosto de 1813, Juan del Corral, como ciudadano dictador, declara en primer término el desconocimiento de Fernando VII y de toda otra autoridad que no emane directamente del pueblo. El testimonio, los documentos han sido rigurosamente estudiados, analizados e investigados por una institución con mucha credibilidad, la Academia Antioqueña de Historia, quien ha liderado este acontecimiento tan importante para nosotros. La Academia Antioqueña de Historia fue fundada en el año 1903. Cuartillas tuvo la oportunidad de dialogar con el señor presidente de la Academia Antioqueña de Historia, doctor Héctor Quintero Arredondo, un intelectual que le ha servido a nuestra región y al país en el campo del derecho, la academia y la investigación. Al llegar él a la presidencia de la Academia Antioqueña de Historia, se propuso, entre otras, las siguientes tareas: reconocer los personajes que intervinieron en los diferentes momentos antes de la independencia absoluta de Antioquia y recuperar y analizar los hechos ocurridos antes de 1813, especialmente los documentos del Cabildo de Santa Fe de Antioquia, tras conocerse la noticia de la abdicación de Carlos IV, documentos que lamentablemente se encontraron y se encuentran en mal estado, pero él ha tenido de una u otra manera esa astucia, ha tenido de una u otra manera esa vocación hacia la investigación y ha recuperado lo que dicen esos documentos, material que será presentado más adelante en un libro. Con el señor presidente de la Academia Antioqueña de Historia dialogamos sobre la importancia de esta institución para el departamento de Antioquia, la cadena de valor para que la academia apruebe una investigación o dato histórico, el entorno de Antioquia antes del 11 de agosto de 1813, el papel que cumplió la universidad en la independencia absoluta de Antioquia y el proceso democrático que se vivió en la independencia de Antioquia. Estás escuchando La 11 Radio. Doctor Héctor, ¿por qué es tan importante la Academia Antioqueña de Historia para el departamento de Antioquia? En medio de este aterrador proceso de incultura en que vivimos, con orgullo y cierta preocupación, decimos que la Academia es una especie de isla que ha podido mantenerse vaya para 110 años dentro de un trabajo intenso, permanente, coherente, en materia de investigación histórica y de difusión de la misma. Y digo que primero con orgullo porque todas las otras academias van y vienen, salen, se pierden, medio sobreviven, y esta ha podido mantener una trayectoria grande, y hay que decirlo con franqueza, sobre todo por el apoyo de los últimos gobernadores, muy a la cabeza de ellos el doctor Ramos, que
le sirvió muchísimo a la academia. Y con preocupación porque a veces en este mundo de incultura ve uno que no es fácil mantener este tipo de actividades. Paradójico que hablando en esta nueva administración de una Antioquia educada, una Antioquia enfocada hacia la educación, en las asignaturas como tal de historia, el tema del bicentenario no se ha tocado, a excepción de la labor que ha ejercido en este momento la Academia de Historia. Yo digo que en esto hay que aplicar la frase aquella de nuestros abuelos, de que el que da cree que da mucho y el que recibe cree que es poco lo que recibe. Sí, nosotros hubiéramos querido un bicentenario mucho más activo, mucho más dinámico. Para eso le presentamos al gobernador una propuesta muy detallada. En su sabiduría el gobernador no le jaló a todo el programa, solo a unas partecitas, y entonces nosotros con los recursos que tenemos pues hemos seguido adelante en nuestro foro, los foros que son en colaboración con el departamento, el libro que ya va muy adelante y el concurso Jaime Sierra dedicado este año al bicentenario. Entonces hubiéramos querido más, pero bueno, ahí vamos. Doctor Héctor, ¿qué servicios para aquellos que no se han acercado y que no conocen casi la Academia Antioqueña de Historia presta en este momento? La Academia tiene una labor fundamental, que es ser la asesora del gobierno departamental en todo lo que él le solicite. Pero ya para el público, nuestra biblioteca con 6.000 volúmenes está a disposición del público con cierta restricción, y es que no podemos prestar libros porque nunca hemos podido que ninguna universidad de la que hemos tocado la puerta nos preste un bibliotecario. Eso es una lástima. Y entonces, como no tenemos organizado ese sistema, lo que podemos hacer es que una persona que necesite viene aquí, puede consultar el libro, pero no se lo puede llevar. Y la Pinacoteca, como le digo, ahora sí tenemos una guía para que las personas puedan ver mucha parte de la historia de Antioquia a través de los grandes personajes que han ayudado a la vida histórica. Cuando ya nos llaman a los municipios, pues hay labores específicas. Por ejemplo, siempre contribuimos con el 17 de octubre en el santuario, el asesinato del general Córdoba, su nacimiento en Concepción, el 24 de julio cuando se celebra el onomástico del Libertador. Ahora el 11 de agosto vamos a ir a Santa Fe de Antioquia, pero ya son asuntos específicos relacionados con el evento que se está dando. Grande es la verdad y prevalecerá, esa es la frase que identifica la Academia Antioqueña de Historia. ¿Cómo se da esa cadena de valor o cuál es el proceso que se da para que al final la Academia Antioqueña de Historia avale un dato histórico o una investigación? Hay dos actividades fundamentales ahí. La primera es que un académico investiga y puede utilizar su título de académico, bien sea correspondiente o de número, responde por su investigación y ese es el mensaje que debe tener siempre. Porque la historia la rodean mucho de pasiones, de amores, de afectos y desafectos, de cuestiones políticas, religiosas, y nosotros decimos la historia es la verdad. Muchas veces nos ponemos felices cuando encontramos incluso el documento, pero aún el documento tiene que ser analizado, porque los documentos se producen en un entorno. Ahora ya, bien, cuando se quiere que sea la academia la que se pronuncie, los estatutos prevén un procedimiento especial, en donde se lleva la solicitud a la asamblea de la academia, la asamblea designa unos académicos que hagan el trabajo, y esos académicos rinden su informe a la asamblea, y la asamblea aprueba o desaprueba. Quiero decirle que casi nunca la gente se somete al trámite. Es tan riguroso que no que espanta, sino que el sello de la academia es muy serio. Estamos en Cuartillas Radio. Hoy nos encontramos con el señor presidente de la Academia Antioqueña de Historia, el doctor Héctor Quintero Arredondo, hablando sobre esta gran efeméride, este bicentenario de la independencia absoluta de Antioquia. Doctor Héctor, ahora vamos a hablar concretamente de esta fecha tan importante como es la independencia absoluta de Antioquia. Cuando usted tomó posesión como presidente de la Academia, en su discurso usted habló de algo muy importante y fue lo que ocurrió en el Cabildo de Antioquia. Usted se dio como meta de empezar a escudriñar, profundizar más en esos documentos, porque ese
Cabildo de Antioquia tiene un significado muy importante en la independencia absoluta de Antioquia. Claro, primero que todo le agradezco que haga esa recordación, feliz por cierto. A mí me preocupaba mucho, y ya lo había expuesto en la junta directiva, que la historia de la independencia de Antioquia estaba perdida. No tenemos nada diferente a cariño, afecto por el general Simón Bolívar, por el general Santander, pero ellos no tuvieron mayor cosa que ver con la independencia de Antioquia, y aquí cada que se hablaba de la independencia de Antioquia terminábamos con un himno a Bolívar y de pronto a Santander, porque siempre es como el orden. Entonces nos propusimos, y la academia me ha ayudado muchísimo en eso, desenterrar los padres fundadores de la independencia de Antioquia. A la cabeza una trilogía que ya va siendo mucho más conocida: Juan del Corral, por un lado, José Manuel Restrepo y José María Ortiz. Inclusive José María Ortiz embolatado completamente en la historia. Pero no solo ellos, sino otra serie de personas: Lucio Marín, José María de la Calle, José Félix de Restrepo, José Ramón de Posada, Simona Duque, que ya viene a aparecer. Y además llevarle a la gente la idea de que si bien el 11 de agosto de 1813, que es lo que estamos ahora conmemorando los 200 años, fue muy importante, y así lo queremos resaltar, es una fecha que está dentro de todo un proceso, en donde empieza a moverse gente, como por ejemplo Elías López Tagle, desde 1808, y que va por lo menos hasta 1820, cuando el libertador de Antioquia, que es José María Córdoba, libra el combate de Chorros Blancos, con lo cual el último gobernador español, don Francisco Uarleta, sale del territorio. Entonces nos dedicamos a hacer ese trabajo. Ha sido muy exitoso. Vamos a presentar un libro muy bueno, muy serio, en donde se muestra toda esta historia. Se discute además si realmente se puede hablar de patria boba o no. Yo siempre he dicho que cuál patria boba, que fue una patria muy rica, muy interesante. De pronto los bobos estamos ahora más bien sobre este territorio, y obviamente se han rescatado muchos de estos personajes para bien de ellos y de la historia de Antioquia. ¿Cómo era ese entorno de Antioquia, esa provincia de Antioquia antes de 1813? A mí me ha descrestado, porque cuando uno relee los textos de Silvestre y de Moni Velarde, se encuentra con que una provincia atrasadísima. Moni Velarde, todos sabemos, decía: está tan atrasada que es comparable a las peores de África, la provincia de Antioquia. Fuera de eso, una cosa muy enclavada, sin salida al mar, sin vías de comunicación. El camino mejor era el camino de Junta Sanare, y era un camino de 8 o 10 días para tocar las aguas del Magdalena. Y esa provincia en 1813, no vamos a decir que se coloca a la cabeza de las provincias de la Nueva Granada, ni riesgos, estaba adelante Cundinamarca, Popayán, Cartagena, pero ya tiene otra connotación. Ya hay una élite que se ha educado, aunque hay un gran analfabetismo. Ya existe una acumulación de capitales incipiente, ya hay planteamientos ideológicos, se inquieta por qué va a ser el papel en los próximos años. Y todo esto en 20 años, que en época tan atrasada como la de la colonia, todavía es como menos en términos relativos. Sin embargo, es una provincia segundona que está un poco a la deriva. Aquí, por ejemplo, el 20 de julio de 1810 no pasó nada, y yo lo digo con toda franqueza, la gente se me asusta y digo, no pasó nada. De ahí comenzó a darse un proceso político, y en solo 3 años de ese no pasar nada, y luego la carta famosa, al 1813 se constituye un estado, lo que yo llamo la República Increíble, el Estado libre y soberano de Antioquia. Se da la Constitución provisional, se otorga la Constitución definitiva, se organiza perfectamente como Estado, toca el tema de indios, toca el tema sendístico, toca el tema de los esclavos. O sea que en 3 años hay una creatividad inmensa entre esa élite, repito, era elitista sin duda, pero esa élite culta y comerciante, que es el origen de Antioquia, y nos hemos mantenido en esa tónica, en mi opinión. Hablando de esa élite culta y académica, ahí viene a estar la función, la labor de la universidad. En ese entonces Antioquia todavía no tenía universidad, era un pensamiento compartido desde las universidades de Bogotá. Claro, una de las razones del atraso antioqueño
era precisamente esa falta de educación. Los intentos fueron varios, pero muy pocos. Tal vez el intento más famoso, el de Fray Rafael de la Serna, que espero que no se pongan bravos conmigo los egresados de la Universidad de Antioquia. Ellos creen que ese es el origen de la universidad y así lo celebran. Otros autores dicen no, realmente no fue eso así, es posterior el decreto de Santander. Pero lo importante entonces, creo yo, es que esos antioqueños veían la necesidad de romper ese factor de atraso. Como no había universidad, entonces mandaron a unos de ellos, los menos, a Popayán, el caso de Francisco Antonio Sea, y que después pasa a Bogotá, y otros, la mayor parte, a Bogotá. Y casi todos estudiaron en el colegio de San Bartolomé y en el Rosario, pero básicamente en San Bartolomé, que era un colegio muy interesante para la época porque había sido el sitio de trabajo de los jesuitas. Pero como habían expulsado a los jesuitas, entonces el Estado tomó aquello, el virreinato, y lo volvió como una especie de colegio estatal, pero ahí estaban los libros, muchos de los libros, y me imagino que algunos de los profesores, y ahí estudiaron, por ejemplo, José María Montoya, que va a ser después el orientador de la parte económica de Antioquia, va a estudiar Gómez, que va a ser gobernador de la provincia, López Tagle, cartagenero, pero muy vinculado con nosotros, José Manuel Restrepo, José Félix, y después se va para Popayán, y esa es una élite entonces que se educa y viene a tratar de educar a los demás. José Félix dicta, por ejemplo, un famoso curso de filosofía acá, donde se matriculan unos muchachos, entre otros un tal Liborio Mejía, que después va a dar mucho que hablar en la historia nacional. Concretamente ese 11 de agosto de 1813, ¿qué es lo que acontece para seguirle antecediendo siempre el adjetivo independencia absoluta de Antioquia? El 11 de agosto de 1813 es la culminación de uno de los procesos políticos más interesantes. Antioquia hizo parte del Congreso de las Provincias Unidas, que era una forma federal transitoria de gobernar el antiguo virreinato de la Nueva Granada. Ahí siempre hubo una gran dificultad con Cundinamarca, porque Cundinamarca entraba y salía y no se sentía muy cómoda de igual con otras provincias. Pero Antioquia fue un poco el colofón que ayudó a mantener esa relativa unidad de las Provincias Unidas. Yo creo que entre el 20 de julio y el de 1810 y los comienzos del 13, la idea de la independencia no estaba muy clara en el sentido de un rompimiento con España. Era más bien una propuesta a España de que se gobernara de manera diferente, como una confederación donde estas provincias tuvieran mayor importancia. Una corriente española, la de Blanco White, por ejemplo, yo creo que Argüelles, la entendió, pero otros no la entendieron y consideraron que eso era subversivo. Entonces fue cuando aquí y allá empezaron a conspirar contra esa forma de organización, y a medida que se llega al 13 y en los comienzos del 13, los cundinamarqueses por un lado, los cartageneros ya se habían declarado solos, y los antioqueños deciden que es el momento de tomar decisión, o echar para atrás y entregarse de nuevo a España, o definitivamente romper con España. Esa línea dura, digámoslo así, que aquí encabeza Juan del Corral, que por cierto no había nacido en Antioquia, era momposino, pero estaba muy vinculado con Antioquia, es la que comienza a decir que hay que tomar decisiones. Y en ese momento se sabe que don Juan Sámano, que era la línea dura español, fíjate, siempre hay una línea blanda y una dura, la línea dura española, comienza a moverse hacia acá, desde Popayán, del sur al norte. Entonces Juan del Corral presiona en julio, en un debate muy fuerte a finales de julio por estos días, presiona una decisión de Antioquia y propone que la decisión sea romper con España. El Cabildo de Antioquia, empata con nuestro tema del Paraninfo, el Cabildo de Antioquia le aprueba aquello, le entrega la dictadura, que es una dictadura que hoy llamaríamos más bien de situación extraordinaria de ejercicio del poder, no una autocracia, y don Juan, entonces, él con sus dos secretarios, José Manuel Restrepo y José María Ortiz, el 11 de agosto declara el acto, ojo, es acto, de independencia absoluta, le mete la palabra absoluta que no se había dicho hacia atrás, de Antioquia, y declara que se es independiente de cualquier potestad
externa y reconoce lo que ya se había plasmado en otros documentos, que es la soberanía popular. Una dictadura en el buen sentido de la palabra, pero podríamos decir que se da en un ambiente o en un entorno de una democracia representativa más que participativa. Sí, porque es la visión de la democracia de la época. La democracia participativa es de ahora. No podemos pedirle a los padres de Antioquia que tuvieran esa visión, pero sí es bueno aclarar el tema. Yo he dicho, para explicarlo un poco más fácil, que es una especie de estado de excepción. Cuando los gobiernos tienen que declarar por cuestiones de orden público o de orden económico el estado de excepción, la Constitución actualmente les da una investidura especial para dictar decretos con fuerza de ley. Yo creo que lo que pasó fue eso. ¿Por qué? Porque los cabildantes se reúnen, escuchan la posición de Del Corral, que es perfectamente lógica, y el propio gobernador o presidente del estado, el doctor Restrepo Uribe, que en ese momento era el presidente electo, es el que da paso y dice: hay que buscar una persona que concentre el poder y que sea capaz de hacer la guerra. Y entonces todos se ponen de acuerdo en que sea don Juan. Y además don Juan ejerce aquello con una transparencia muy bella. ¿Por qué? Porque respeta los periodos de 3 meses, fíjese usted, una dictadura por 3 meses, o sea, es más como a la romana, y cuando termina su periodo trimestral, rinde cuentas como cualquier ciudadano que está ejerciendo el poder en nombre de otro, lo que es todo lo contrario de la autocracia, del tirano, del dictador que no rinde cuentas. Yo lo estoy haciendo bien y punto. Y cuando le iba a tocar el segundo periodo fue cuando murió, y por eso no hubo tercer periodo. Finalmente, doctor Héctor, para ustedes como la Academia Antioqueña de Historia, que tomaron la vocería de este bicentenario, ¿qué debe significar para el antioqueño común y corriente este bicentenario? Para el antioqueño debe significar el estudio y la claridad sobre el origen ideológico y racial, cultural, podemos decir, del pueblo antioqueño. Es un momento de despegue de lo que va a ser Antioquia, y pretendemos, sobre todo con el libro, que se lean las ideas, los conceptos, las formas de actuar de aquellas gentes que, en mi opinión, siguen permeando la vida de Antioquia. Una Antioquia libre, una Antioquia soberana, una Antioquia productiva, una Antioquia eficiente, una Antioquia preocupada por los temas sociales, con la óptica de la época, y que marca ahí el paso en donde dejamos de ser 4 municipios que hay que darles toda la importancia: Medellín, Río Negro, Marinilla y Santa Fe de Antioquia, y que ya comienza a caminar, porque ya uno ve faritos en Sonsón, por ejemplo, en Santa Rosa, en Amagá, y va siendo el origen entonces de lo que Antioquia caminera, conquistadora, colonizadora, es lo que tenemos hoy, con luces y con sombras, pero hay que estudiar para poderlo entender. Doctor Héctor, en nombre del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia y el programa Cuartillas, felicitamos a la Academia Antioqueña de Historia, a usted como cabeza en este momento, como presidente, por todos estos hallazgos, por permitir tener la historia viva de esta Antioquia. Celebro mucho que el Círculo de Periodistas de Antioquia, benemérita e importante institución, nos haya dado esta oportunidad, y aprecio de corazón esas últimas palabras que, como académico y como antioqueño, nos llegan muy adentro de nuestro ser. Academia Antioqueña de Historia, destacada hoy en Cuartillas. Y así llegamos al final de Cuartillas Radio. Recuerden que pueden escribir todos sus comentarios a cuartillasradio@cipantioquia.org, seguirnos en Twitter en @cipaperiodistas o comunicarse en el teléfono 231-5933. Nos estuvimos acompañando en esta emisión Leandro Henao en la producción del sonido, el señor presidente del CIPA, Iván de J. Guzmán López, y quien les habla, Nicolás Ruiz González. Éxitos en el transcurso de esta semana. Aquí finaliza
Cuartillas. El espacio institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, que promueve la libertad de expresión y el trabajo que han ejercido los periodistas y comunicadores en Antioquia para garantizar una información veraz, honesta, plural y de servicio a la comunidad.